Así que convencidos de seguir esta línea, hoy vamos a charlar un poco con Mirta, que la verdad que tengo que leer el currículum porque impresiona, asusta, me da hasta pudor presentarla. Han pasado por acá figuras importantes del justicialismo, compañeros con mucha trayectoria académica, pero la verdad que el currículum de Mirta se lo deben haber dicho muchas veces en cumpleaños familiares, asusta. Así que lo voy a leer porque realmente vale la pena, es un segundo. Eh, por acá lo dejé, es el momento donde lo pierdo, ¿no? Eh, bueno, tiene un máster en ingeniería física, es licenciada en física teórica, es doctora en matemáticas, tiene un postdoctorado en FAMAC en Suecia y otro postdoctorado en el CONICET. Eso solamente el resumen que logré hacer porque la verdad que me parecía interesante cuando nos dicen muchas veces que el peronismo, que los justicialistas somos hombres y mujeres que tocamos el bombo, tocamos la marchita y comemos choripán. Yo siempre digo que sí, que es verdad y no tenemos nada de qué preocuparnos ni por qué no asumir eso, pero también pensamos estratégicamente, tenemos grandes cuadros que hacen prognosis, que aciertan y somos herederos de quizás el máximo teórico del siglo XX, que a mi criterio se llama Juan Perón. Así que hoy vamos a charlar un poco sobre FADEA. Mirta está conduciendo esa empresa, que es una empresa de patrimonio estatal, con un 99% dependiente del Ministerio de Defensa, y repasando un poco la historia de la fábrica, que nace en 2009, es decir, FADEA se funda en el 2009, pero la industria aeronáutica tiene un pasado grande. Aprendí también que el 1% pertenece a fabricaciones militares, cosa que la verdad que me sorprendió, no sabía, y me va a gustar preguntarle cómo funciona esa disposición, ¿no? Hoy pensamos un poco también, porque Mirta lo planteó así, que sea más un encuentro de charla, no solamente una exposición de ella, sino que también todos podamos preguntar más. Me pareció muy sensato, muy oportuno, y así que hoy, con esa diferencia, vamos a permitir preguntas casi desde entrada. Los que se quieran hablar o los que quieran ir escribiendo también van a estar autorizados de entrada. A mí, para romper el hielo, Mirta, bueno, te quiero agradecer muchísimo la deferencia de tomarte el trabajo en estos momentos de pandemia, de gestión. Tenemos muchos hombres y mujeres que están acá, que también están en el Estado, y nos parece central que una funcionaria con la responsabilidad que vos tenés que llevar adelante se tome unos minutos para conversar con todos nosotros. Nosotros, como te decía, estamos totalmente convencidos, persuadidos que la única salida de la Argentina es tener continuidad en estos temas estratégicos, y para tener continuidad en estos temas estratégicos en democracia, como charlaba recién, hay que ganar elecciones. Y para ganar elecciones hay que sumar más votos que el adversario, y para sumar más votos que el adversario hay que convencer a gran parte del pueblo argentino de que fabricar un avión integralmente en la Argentina tiene que ver con la posibilidad de resolver sus problemas cotidianos. Es decir, esta idea que para los que vienen formando parte del ciclo ya deben estar aburridos de escucharla, cuando el general Perón planteaba que las riquezas de la Argentina eran unas mangueras que se iban para afuera y lo que había que hacer era ponerlas para adentro, que se explican desde el krill, la merluza negra, el Paraná, etcétera, etcétera. En el caso de la industria aeronáutica creo que es otro ejemplo más, y la Argentina, la verdad que fue pionera. También estuve repasando, como decía recién, ¿no?, que FADEA se crea en el 2009, pero la primera fábrica de aviones es de 1927, que la crea Francisco de Arteaga, es decir, la primera fábrica que se hace en toda Sudamérica, y me parece que eso también marca lo que nosotros podemos hacer como nación. Y con esto te paso la palabra, Mirta. El otro día vengo viendo ya varias notas en el diario La Nación, esas notas que arrancaron igual que en el 2001, que decían, las parejas jóvenes emigran, la Argentina no tiene destino, nuevos profesionales abandonan la Argentina. Y como dijo nuestro presidente Alberto Fernández cuando dio su discurso inaugural en el Congreso, pasó lo mismo en el 2001, y él y Néstor, con un cartel que le habían regalado cercano a Ezeiza,
puso, no se vayan que llega Néstor. Bueno, yo creo que es un momento para volver a levantar esa bandera, que no se vaya nadie, que se queden todos, que hay un montón de compañeros, de compañeras que nos van a demostrar que otra Argentina es posible. Así que Mirta, bienvenida, muchísimas gracias y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias por invitarme y espero no aburrirlos. Este, sí, o sea, una cosa nomás quiero aclarar, agradezco tus palabras respecto a mi currículum, pero bueno, mi currículum también se debe a que yo pude estudiar en Suecia, el Estado es el que sostiene la universidad en Suecia y da becas para poder estudiar, y gracias a eso, y a que el Estado me cuidaba a mis dos hijos, y me sostenía económicamente, pude estudiar. Así que siempre agradecida enormemente al Estado sueco, y en ese momento, por supuesto, a todo lo que la socialdemocracia hizo en Suecia, ¿no? Eso me parece que es importante siempre de recalcar, que no es solamente el esfuerzo personal y el talento personal, sino el Estado que está detrás, como en el caso de Suecia, y por supuesto escuela primaria y secundaria hecha en la Argentina, también con un Estado presente, ¿no? Así que, y lo otro que también quería agregar, que aparte de mis títulos está mi militancia. Siempre he sido militante desde muy jovencita, soy detenida desaparecida de un campo de concentración, y luego milité en Frente contra la Pobreza, militancia sindical, en el Frente para la Victoria desde el año 2002. Así que siempre he tenido mucho compromiso en la militancia y en el trabajo barrial, siempre ha sido algo que he hecho toda mi vida, ¿no? Eso también lo quería aclarar para dar un aporte. Antes de que empecemos con las preguntas, y que yo hable un poquito de FADEA, yo te había pedido poder presentar simplemente un marco conceptual para poder después tomar algunos ejemplos de FADEA y poder ir del marco conceptual a cosas muy concretas. Así que no sé si les parece bien. Yo Perfecto. quisiera, ¿sí? Bien, yo quisiera poner este PowerPoint, porque me parece que va a ser ordenador un poquito. Aquí, vamos a empezar por ahí. Bien, lo que yo quiero, antes de hablar de FADEA, es hablar de cuál es definir cuál es el modelo de desarrollo para el futuro de Argentina, más que hablar del pasado, ¿no? Y en un modelo de desarrollo que se plantea en nuestro país y en la región, esto ocurre en economías de mercado, es decir, economías en aquellas que el sector privado juega un papel muy importante, tiene un rol muy importante, en lo que hace a la inversión, en lo que hace al cambio tecnológico, creación de empleo, incremento de la productividad, generación de ventajas competitivas y fundamentalmente además la proyección de toda la producción doméstica hacia el mercado internacional, o sea, generación de divisas. ¿Qué se supone para poder, para que esto suceda, digamos? En primer lugar, uno se supone, voy a volver a ese viejo esquema que académicamente aquí en la Argentina se conoce como el triángulo de Sábato, y que en otros países se conoce como un modelo de hélice en países desarrollados, que son muy similares, que es la dinámica entre el Estado, la academia y la empresa. ¿Qué se supone que tiene en y esta es la base de lo que se llama hoy en día la sociedad del conocimiento en los países del primer mundo? Y ahí uno supone, en primer lugar, una inversión empresarial para incorporar conocimiento tanto organizacional como tecnológico en todas las actividades productivas. Por otro lado, también se supone que esa organización empresarial tiene que mejorar las condiciones laborales como incentivo para la productividad. Y ahí el Estado está presente con todas las regulaciones del trabajo.
Y por otro lado, el Estado invierte. ¿En dónde invierte el Estado? Invierte el Estado en lo social, o sea, salud, vivienda, educación, alimento, infraestructura, y no menor, ciencia y tecnología. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese sector privado que puede realmente tomar estos desafíos? O sea, incorporar estos conocimientos y generar esta mejora o esta equidad, digamos, en un país y lo que implica el desarrollo. Bueno, no son precisamente las transnacionales las que van a ser la cabeza de punta de este desarrollo. ¿Por qué? Porque las transnacionales tienen los desarrollos, los planes de desarrollo de las transnacionales están relacionados con la casa matriz y por lo tanto con los países de origen. Pero sin embargo, hoy en día, y por eso pongo esta frase de Aldo Ferrer del año 2014, hoy en día ha habido revoluciones tecnológicas en distintos ámbitos que hace que lo que antes eran las grandes economías de escala, como puede ser lo que fueron las industrias automotrices, hace muchos años, en la década del 70, del 80, posteriormente también inclusive del 90, con grandes generadoras de empleo. Hoy las pymes ocupan, al haber habido tanto este desarrollo tecnológico, las pymes ocupan un lugar central en el desarrollo. Y por eso que uno habla de que esta sustitución de importaciones, que comenzó ya hace muchos años en nuestro país, y que fue interrumpida muchas veces, todos sabemos las diferentes circunstancias, uno tiene que mirar hacia el futuro, y hacia el futuro uno tiene que invertir en la frontera del conocimiento. Y ya voy a explicar, cuando entre ya más en detalle, en algunas cuestiones que hacemos en FADEA. ¿Y por qué digo que este sector privado es el que tiene que asumir, este empresario argentino, estas pymes, centralmente las pymes, este desafío? Primero, porque cómo participan en la cadena de valor. Segundo, porque son las grandes generadoras de empleo. Y porque pueden incorporar ciencia y tecnología en todo el territorio, porque las pymes son las que tienen tienen más desarrollo territorial y tienen una relación directa con la sociedad. Entonces, voy a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el modelo de cómo volvemos a hablar del triángulo de Sábato, pero ya no cuando Sábato lo hace en la década pasada, hace ya 50 años, sino hoy? El modelo hoy es, por supuesto, el Estado siempre presente, pero el Estado solamente presente a través de todas sus instituciones tecnológicas, como puede ser el CONICET, como puede ser el INTA, el INTI, sino también el Estado presente como Estado emprendedor. Ese Estado emprendedor conduce lo que se llaman empresas núcleos. Ejemplos de empresas núcleos, INVAP, ejemplos de empresas núcleos, FADEA. Uno puede hablar de empresas núcleos YPF, uno puede hablar de empresas núcleos donde no siempre el capital es totalmente estatal. Si vemos YPF tiene mayoría estatal, pero el capital no es totalmente estatal. Pero esas empresas núcleos tienen una estrecha relación con el Estado. Y lo fundamental, y eso lo tiene que diseñar el Estado, es diseñar estas hojas de rutas tecnológicas, que son aquellas que nos va a permitir a estas empresas núcleos tener estos planes estratégicos, y estos planes estratégicos tienen que traccionar a lo que uno llama empresas colaboradoras, que serían estas pymes, en forma virtuosa para conseguir estos productos de alto valor agregado, que además sean exportables, y que además la academia esté relacionada. Cuando digo academia, digo investigadores, digo
profesionales de las universidades, esté relacionada no solamente con estas empresas núcleos, sino también con lo que le llamo empresas colaboradoras, que serían estas pymes de tecnología. Un ejemplo de ello, antes de empezar con FADEA, es un ejemplo muy virtuoso que se consiguió a partir del 2004. Hay otros anteriores en INVAP, como puede ser la energía nuclear, pero voy a tomar que fue la fabricación de radares. En la fabricación de radares hay un proyecto que lo impulsa el Estado por una necesidad, y lo impulsa con dos leyes. Una, el SINVICA, que es el Sistema Nacional de Control Aéreo, de Vigilancia y Control Aéreo, y el otro que implicaba la adquisición de radares, una decisión política de un presidente que planteó que los radares iban a ser nacionales, una acumulación de tecnología a lo largo del tiempo que hizo INVAP desde que se crea en el 76, proyectos científicos, puramente científicos, como fueron al comienzo la colaboración de INVAP con CONAE, y el otro proyecto, el SINARAME, que son radares meteorológicos, que se impulsan desde el 2011 en el Ministerio de Planificación, en el Ministerio de Planificación. No recuerdo ahora el nombre exacto. Y eso hizo que el Estado, a través de los requerimientos que hizo para la fabricación de estos radares, INVAP, como empresa capital mayoritario, en este caso capital estatal también, de la provincia provincial, y también en el directorio está sentada la CONAE, la CENEA, en INVAP. Y también universidades que aportaron conocimientos. Un ejemplo de ello fue la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y FAMAS de Córdoba. Hay otras facultades en otras provincias, y ellos lograron articular una cantidad grande de pymes de tecnología, pymes pequeñas, a veces pymes familiares, pero donde le dieron el apoyo para que pudieran producir el control de calidad, pymes a veces de 5 o 6, algunas de más cantidad de empleados, 30, no solamente en Bariloche, sino también en la provincia de Buenos Aires, y realmente logramos desarrollar y proveer de radares, tanto a los radares secundarios para los aeropuertos, como los radares militares para las Fuerzas Armadas, para la Fuerza Aérea, que era la encargada, la responsable del SINVICA, como el SINARAME, radares que se proveyeron al servicio meteorológico. Quiere decir que en este esquema, ¿no es cierto?, de desarrollo, en este esquema de traccionar y de que uno de los actores centrales sean las pymes, el Estado es central, y una de las metas que tiene el Estado es precisamente el potenciar todos los organismos técnicos, el de incorporar tecnología, y centralmente, y ahí hay una deuda pendiente en el Estado, que es jerarquizar los institutos técnicos, y la jerarquización está relacionado con los salarios y está relacionado con las condiciones laborales, y todavía hay deudas pendientes por parte del Estado. Cuando hablo de Estado, hablo del Estado, centralmente Estado nacional, ¿no? Y por supuesto la academia también tiene que tener un compromiso en esto. Porque uno tiene que repensar el compromiso de las universidades con la sociedad, no solamente en las ciencias sociales, que suele ser más sencillo de hacer, sino también en las ciencias duras. Porque sin ese compromiso con la sociedad por parte de las universidades, de los investigadores, es difícil encajar esto que decía yo hace un rato, de la relación entre las universidades o la academia en general
con empresas pymes de tecnología. Bueno, esto es un poco lo que ya había explicado respecto a las empresas núcleos y las empresas colaboradoras, que tienen que ser, estas empresas colaboradoras tenemos que lograr que sean sustentables. ¿Y eso qué quiere decir sustentables? Que las empresas, las pymes, tienen que tener su propio desarrollo, pero nosotros tenemos con estas empresas núcleo y con estos proyectos estratégicos, tener sustentabilidad a lo largo del tiempo, porque nos ha pasado, y nos pasa todavía, en que tomamos un proyecto, el proyecto se llega a la mitad o no se desarrolla, y dejamos a empresas de pymes, las dejamos a su suerte, la abandonamos a su suerte porque no cumplimos con todos los proyectos que teníamos. Eso ha ocurrido, por supuesto, estos 4 años, aquí en FADEA se notó mucho, porque se habían empezado algunos desarrollos y todos fueron truncados. Entonces, ahora voy a empezar a tomar ya específicamente FADEA, y voy a tomar nada más que 2 ejemplos que me parece que son importantes para entenderlo. Una es el proyecto Pampa. Este es un proyecto que data de muchos años. Tuvo el proyecto Pampa, luego el Pampa 1, el Pampa 2, el Pampa 3, que es el que estamos en este momento, con todo lo que significa además el soporte al cliente. Obviamente que el cliente aquí es Fuerza Argentina, o sea, es el Estado Nacional. Y cuando hablamos de productos nacionales, ahí voy a ser bien objetiva, es falso que el Pampa sea totalmente nacional. Lo que nosotros incorporamos al Pampa es lo que sabemos hacer, que es ingeniería y mano de obra. Eso hace que del valor del Pampa, un 30% sea aproximadamente, sea totalmente nacional. Luego tenemos los elementos centrales del Pampa, como puede ser, primero, el aluminio es importado, y no hay en la Argentina suficiente cantidad de clientes, ni la inversión necesaria para producir aluminio aeronáutico. Tampoco es necesario tener aluminio aeronáutico porque no tenemos clientes afuera. El nivel de inversión que hay que hacer para tener aluminio aeronáutico y competir con los grandes es complejo. Tampoco lo tiene Brasil, ¿no? Así que el aluminio es importado. El motor, tampoco tenemos capacidades para desarrollar un motor, ni capacidades, ni mercado internacional en el cual ubicarlo, y el desarrollo del Pampa es un desarrollo de pocos aviones como para hablar de motores. Alguna vez lo tuvimos, en algún momento, en el año, en la década de 50, antes del golpe, se había planteado aquí, para mí FADEA es fabricaciones militares, perdón, fabricaciones, FMA, fabricaciones militares aeronáuticas, o sea, viene de aquella FADEA del 2007, hay una continuidad en todo eso, a pesar de que estuvo concesionada varios años. En algún momento tuvimos esa posibilidad de hacerlo, eso se frenó, ese desarrollo se frenó, y después nunca más. Hoy es imposible, la inversión que hay que hacer y la búsqueda de mercado es un presupuesto demasiado alto, y no tenemos los conocimientos adecuados tampoco para hacer motores de este tipo. Así que el motor, la electrónica, o sea, lo que se le llama aviónica, la electrónica del avión, los trenes de aterrizaje son importados. Bueno, todo ese contenido es importado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comenzamos a hacer? Ya se comenzó antes del 2015, se frenó y ahora se ha vuelto a retomar. Es ir mirando un montón de subsistemas del Pampa, y ahí yo he puesto algunos, nada más, que son importados y que son muy caros.
Cuando hablo, por ejemplo, del burlete, estamos hablando de un costo de aproximadamente cada burlete $22.000, es el burlete de la cabina. Entonces, hemos comenzado el desarrollo de este tipo de sistemas o subsistemas del Pampa, como puede ser burlete, como puede ser sistema hidráulico, sistema de oxígeno y bloques de freno. Algunos los estamos desarrollando en el país y otros en la región. Por ejemplo, porque además tenemos tiempos, uno tiene que tener esos elementos para poder no parar la línea de producción. Y hemos elegido algunos, y vamos a elegir más, sistemas de proyectos estratégicos. ¿Qué quiere decir eso? De poder desarrollarlos en el país, como puede ser los bloques de freno. En los bloques de freno uno tiene, por un lado, el material, por lo tanto se requiere conocimientos de en ingeniería en material. Esos conocimientos están en el país. Uno de los institutos que tiene esos conocimientos es el Instituto Sábato. Necesitamos la parte metalmecánica, y nosotros en Córdoba tenemos muchas empresas metalmecánicas relacionadas con la aviación, que están en una cámara, la CARAE se llama, que es la Cámara de Empresas Aeronáuticas y Espaciales, y ese es un proyecto estratégico que ya hemos empezado con estas empresas a trabajar y estamos buscando la pata académica. Y estamos hablando con el Ministerio de Ciencia para que el Ministerio de Ciencia nos ayude a desarrollar este proyecto y desarrollar estas pymes para que tengan esta capacidad. El otro tema que hemos elegido como estratégico son las pantallas display. Las pantallas display del Pampa cuestan cada una alrededor de $70.000. Y cada vez que hay que hacerle un arreglo, lo tiene que hacer el fabricante, que es Elbit, y nos cobra muchísimo dinero. Hasta $1 millón nos pueden cobrar por el desarrollo de cambios en una pantalla display. Y tenemos la capacidad. La capacidad la tenemos porque se han hecho cosas similares para los satélites. Lo ha hecho Bengt, que es una empresa cordobesa que depende de la CONAE, así también como la computadora de emisión. La computadora de emisión también la provee Elbit, y estamos discutiendo con INVAP y con Bengt la posibilidad del desarrollo de una computadora de emisión nacional, que además eso hace también a la soberanía nacional. Así que esto de alguna manera implica poner en funcionamiento esto que yo les decía a ustedes, que también INVAP lo ha hecho, que es una empresa que tracciona, que sería en el caso nosotros, un plan, una hoja de ruta tecnológica diciendo, bueno, vamos a reemplazar primero el burlete, el sistema hidráulico, el oxígeno, el sistema de frenos, distinguir lo que es más complejo, como en este caso sistema de freno, o ver qué capacidades tenemos en áreas como la espacial y desarrollar pantallas display, que implicaría un ahorro enorme en el costo del Pampa, y por supuesto una computadora de emisión, que es nuestro objetivo de asociación estratégica con Bengt y con INVAP. El otro, por último, que quería contarles un poco, es que tenemos otros proyectos, no de la exigencia, obviamente, del Pampa, pero sí un proyecto que puede tener muchos más componentes y puede arrastrar muchas más pymes a nivel nacional, que es un avión más que elemental, yo diría primario, para entrenamiento. El requerimiento lo ha hecho Fuerza Aérea Argentina, que tiene por objetivo bajar el costo de la hora de vuelo que tienen para entrenar la Fuerza Aérea, poder traccionar, estamos calculando alrededor de 14 pymes en este proyecto. Hicimos un entrenador, lo que se le llama modelo de entrenador tecnológico, de evaluación tecnológica, perdón. Lo hicimos en el año 2015,
y posteriormente a eso se frenó. O sea que dejamos a todas estas pymes que estaban involucradas, quedaron inclusive se quedaron con algunas, ahí tenemos algunas deudas con esas pymes, pero hemos vuelto y están muy entusiasmadas con este proyecto porque es un proyecto, por supuesto, los costos son mucho menores, lo haríamos en material compuesto. Hay empresas pymes que manejan muy bien la tecnología del material compuesto, que pueden hacer algunas partes. Nosotros vamos a hacer la estructura y vamos a controlar, porque es fundamental cuando uno desarrolla una pyme, tener también el control de ingeniería, de FADEA, para que lo que se le está pidiendo se haga. Y eso quiere decir que nosotros de alguna manera lo que hacemos es transferencia de tecnología a estas pymes para mejorar su nivel tecnológico que después puede derramar en otros proyectos que ellos también tengan. Y había un entrenamiento, ya vamos a empezar, el kick-off, o sea, el lanzamiento, perdón. En aeronáutica se habla mucho en inglés, ¿no? El lanzamiento se va a hacer ahora, 2 semanas, hacemos el lanzamiento y calculamos para fines del año que viene tener la presentación o el primer vuelo, pero la certificación va a ser para el 22 y ahí comenzaríamos ya con la producción en serie. Los proyectos estos son proyectos de largo aliento y pensamos que este avión puede ser ofrecido a fuerzas aéreas de otros países. En este momento estamos tomando contacto con Uruguay, por ejemplo, porque tienen intenciones de comprar el Pampa, y este avión, para nosotros es un avión que creemos que va a ser muy vendible para la región, porque es un avión, tanto el Pampa como son aviones que por las prestaciones que va a tener y el Pampa que tiene, son aviones económicos, porque hablar de otro tipo de aviones importados implica costos mucho mayores para las Fuerzas Armadas de la región, y además, cuando uno hace estos aviones hay algo fundamental, que es similar a la industria automotriz. Cuando uno vende un avión, vende los repuestos, y los repuestos se usan por, digamos, 30 años, que es la vida útil de un avión. Con lo cual, ser fabricante de un avión y vender un avión de estos implica que uno le va a proveer repuestos durante la vida útil del avión, que es mucho tiempo. Las automotrices saben muy bien que es un muy buen negocio la venta de autos cuando uno es el que provee los repuestos. Y aquí en esto es igual. Y además esto nos va a dar pie para generar los conocimientos, tanto aquí en FADEA como en las empresas, las pymes proveedoras que estamos desarrollando, para un avión de 4 plazas de enlace, ya no que es un acrobático, sino un avión normal de enlace, que pueda ser vendido ya no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a instituciones, un avión de 4 plazas, nosotros creemos que vamos a poder lograr tener un buen precio en el avión, porque uno tiene que competir con empresas, aviones de 4 plazas, por ejemplo el Cessna, hay que competir con esos precios para poder introducirse en el mercado. Creemos que lo vamos a poder hacer, por supuesto que en este primer prototipo es el Estado, a través del Ministerio de Defensa, el Estado Nacional, el que nos va a pagar el diseño, o sea, y en ese sentido el Estado va a ser el dueño del diseño. Y eso nos va a permitir después pegar el salto ya de lo militar a lo civil para un avión competitivo, que es un nicho en la región. Nosotros consideramos que es un nicho, Embraer no lo hace, por lo tanto, después de Embraer estamos nosotros, y es un buen nicho para introducirse. Este es el programa YA-100, y lo único que, aquí no coloqué el logo de FADEA, pero lo único que quiero agregar es que todos estos proyectos, uno se entusiasma muchísimo, estamos muy entusiasmados, hemos trabajado muchísimo en la pandemia con todo esto, y estamos, les digo, ahora la primera semana de agosto largamos la producción del IA-100,
Pero hay una pila filosofal de todo esto, en todos los grandes logros. ¿Y por qué está el logo de la CNA y el logo de INVAP? Porque han sido dos, una es un organismo como es la CNA, INVAP y es una empresa, pero que han logrado sostenerse a lo largo del tiempo. En CNA se crea allá en la década del 50, INVAP se crea precisamente en la dictadura militar, aunque uno no lo... Es paradójico esto, pero es así, y han logrado subsistir a lo largo del tiempo, y eso ha implicado continuidad. Si no hay continuidad, no hay desarrollos tecnológicos y no se pueden generar proyectos exportables. En el caso de FADEA ha tenido sus momentos. El golpe que recibió la fábrica militar de aviones en el 55 fue un golpe muy grande, porque era una fábrica pujante, sobre todo lo que era industrias mecánicas del Estado, y todo eso prácticamente desapareció, quedaron algunos proyectos, y recién el primer proyecto de producción, no de prototipo, como fue como fue el Pulqui, que nunca se produjo, fue un prototipo, el primer proyecto de producción fue el Pucará en la década del 60. Y después el Pampa, se salta al Pampa en la década del 80, y ahora vamos a saltar a el IA-100, y por otro, ya toca una cadena de producción con un avión luego de enlace, y la sustitución de importaciones en el caso del Pampa. Pero fundamentalmente hay que tener continuidad. Así que esperemos que se logre esa continuidad en políticas sobre todo en lo que hace a desarrollos tecnológicos y empresas públicas. Bueno, no sé si me tomé mucho tiempo. Perfecto, Mirta. Malvinas desde el aire pregunta, así se llama, dice, ¿tiene suficiente mercado y vida útil remanente el IA-63 para armar una cadena logística y de pymes satélites en torno de este programa? Bueno, el mercado hoy del Pampa es la Fuerza Aérea, ¿no? Y estamos teniendo un plurianual, ahora estamos saliendo con un plurianual de 3 años. Primero, ¿no? Estamos volviendo a reactivar la venta del Pampa a nivel de la región, que es donde el Pampa puede tener, y ya les digo, Uruguay está interesada. La vida remanente, sí, o sea, los aviones, a ver, el avión Pucará se hizo en la década del 60, y hoy estamos produciendo el prototipo de lo que le llamamos el Pucará Fénix. Fíjense, década del 60, las estructuras son muy fuertes, las estructuras aeronáuticas. Entonces, lo que uno hace es, le hicimos la remotorización del Pucará, cambiamos de motor por un motor que ahorra combustible, un motor más moderno, y estamos poniéndole una aviónica donde algunas partes las está integrando una empresa de Tandil, que es Redimec. Y la Fuerza Aérea está muy entusiasmada, y el Pampa, tenemos Pampa para 30 años, los que están, porque ustedes recuerden que nosotros al Pampa lo remotorizamos, se lo remotorizó entre el 2012, 2014, 2015. Entonces se le cambió el motor, el viejo motor de la década del 80. Y se le cambió la aviónica, ¿vas? La computadora de emisión que yo hablaba, las pantallas display, y por lo tanto es un nuevo Pampa. Así que, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que tengamos estos prototipos, una vez que tengamos producción, estos 3 años, hagamos estos desarrollos, luego hay que sostener a la Fuerza Aérea en lo que es los repuestos. Las pantallas de display tienen una vida útil de 4 años. O sea, a los 4 años hay que volver a cambiarlas. Todo lo que es la aviónica, los desarrollos son
Los desarrollos tecnológicos en estas áreas cambian constantemente. Entonces, si uno desarrolla esa parte con software y con la integración de hardware, acá no podemos hacer, por ejemplo, placas de 8 capas, se compran. No las puede hacer INVAP, o sea, no las puede hacer Venn, pero uno va, compra algunas partes del hardware y desarrolla otras. Y el software, hablando de conocimiento, el software es algo que nosotros tenemos mucho conocimiento en software, que puede ser utilizado para reemplazar estas placas, estas pantallas, ¿por qué no lo haces en dos? O la computadora de emisión, y entonces después se puede seguir desarrollando, y eso está muy relacionado con la industria aeroespacial. O sea, cuando estamos pensando en desarrollar las pantallas o la computadora de emisión, estamos pensando en el conocimiento acumulado y adquirido de INVAP y de Venn. Venn es una empresa de la CONAE que hace la parte de hardware, por ejemplo, y tiene laboratorios excelentes. Usar el conocimiento que ellos tienen en los satélites para mejorar y dominar la aviónica. Y si vendemos después aviones a Uruguay, bueno, vamos a proveerle de esos elementos. O sea que, más aún, miren, los países árabes nos contactaron ahora porque están interesados en el Pucará, un avión de la década del 60, que es un avión de diseño propio ese. El Pampa no es de diseño propio, el Pampa se compró el diseño a los alemanes. El avión de diseño propio es el Pucará. Y están interesados por la performance que tiene el Pucará para comprarlo. Así que, y tenemos muchas células de Pucará que Fuerza Aérea ya no las utiliza más, así que a lo mejor podamos modernizárselas. La modernización es un área de negocio muy importante, y sobre todo para los países del tercer mundo, porque nosotros, los países del primer mundo, fabrican aviones, los mejores aviones de combate, y cuando ya están viejos, nos lo regalan. Reemplaza a todos los jugadores que había en el juego. Y después que nos lo regalan, estamos presos de los repuestos. Eso es lo que ocurre. Los países del tercer mundo, y lo que nosotros planteamos es, no, hagamos la modernización, pongamos cabeza en eso, desarrollemos nacionalmente, y entonces no, vuelve a tener validez el recurso. O sea que hay mercado en ese sentido, y todo el mercado de los repuestos del Pampa, que logremos vender. Estamos también hablando con México. La Fuerza Aérea Mexicana está interesada. O sea que son mercados importantes, no son menores. No podemos vender Pampa en el primer mundo porque ellos tienen otros recursos para sus Fuerzas Armadas. Ahí estamos. La pregunta, y me dice, la hizo Hernán Longoni, porque estaba con había entrado con otra conexión de Zoom. Y también Camilo, en base a esto que explicabas, Mirta, justamente dice, países como Bolivia, Paraguay y sobre todo Guatemala, estuvieron muy interesados en comprar el Pampa. ¿Sabe qué posibilidades hay de concretar esos negocios? O lo que recién explicabas, o proyectarse en otros países, que es lo que explicabas recién. Sí, hay posibilidades. Lo que pasa es que cuando estuvo Bolivia interesado había otro gobierno, o sea, el gobierno de Evo, y bueno, las relaciones están en este momento, no están pasando por sus mejores momentos. En el caso de Colombia, Colombia me dijiste, ¿no? Perdón, ahí. Guatemala, Bolivia y Paraguay. En el caso de Guatemala, no habían colocado el dinero en su presupuesto. Hay un problema que tenemos nosotros en Argentina. Cuando uno sale a vender sistemas de armas, fíjense que el Pampa cuesta alrededor de 12, 13 millones de dólares. ¿Ah? Que es un avión barato para la prestación que tiene, pero son 12, 13 millones de dólares. La manera en que se venden estos productos es salir con un banco,
como puede ser el BICE, un banco de desarrollo, como puede ser por ejemplo, los brasileros venden y van con créditos del Banco de Desarrollo, el Bandes. Tener un banco de desarrollo es central. Y es central porque el Banco de Desarrollo es el que en definitiva da el crédito, le paga a la empresa y luego recibe en cuotas ese pago. Y eso está muy bueno porque cuando paga el avión, el Banco de Desarrollo a la empresa lo paga en pesos. Y cuando hace el crédito al exterior, lo hace en dólares y por lo tanto recibe dólares. O sea que uno tiene el ingreso de dólares y a la vez el país al que se lo vende tiene la posibilidad de adquirirlo con un préstamo en la región. O sea que ese es el circuito que uno tiene que lograr. Y no se logró. En el caso de Guatemala, bueno, en este momento no hay, hemos estado hablando con el vice y lo que ellos nos dicen que, bueno, que esperan que cuando pase, hay dos escollos grandes, el pago de la deuda externa es uno, y el otro, por supuesto, la pandemia. Así que esperemos que el año que viene podamos seguir hablando de este tema con el vice, porque es una piedra fundamental en el desarrollo, en la venta internacional de estos productos. Perfecto, ahí le doy la palabra a Martín Krikowski. No sé si dije bien el apellido. Ahí está Martín. Pues, muchas gracias, sí, lo dijiste perfecto. Bueno, primero quería agradecer a los compañeros que han organizado esto, que no sé si se dijo, pero es un lujo. Mirta, permítame decirle, compañera. Bueno, me surgen un montón de consultas, porque es una oportunidad que no es tan común, tal vez para uno, pero si bien hoy me dedico a otra cosa que nada que ver, tengo formación en aeronáutica. Durante los 90 estudié en el Instituto Nacional de Aviación Civil Aeronáutica y soy un aficionado, y más a la industria aeronáutica en Argentina, ¿no? Y se me ocurrían varias preguntas, pero me surgió una que la escribí en el texto, en el chat, y me invitaban a hacerla verbalmente. Me parece que hay un aspecto del desarrollo de la industria nacional, especialmente la aeronáutica, que tiene que ver con la construcción de ese imaginario, esa mirada del resto de la sociedad hacia la industria, que creo que es fundamental. Yo cuando me formaba, antes de formarme, ¿no? Cuando era adolescente, veía fabricaciones de Córdoba, de Materiales Córdoba, la industria aeronáutica argentina, veía lo que pasaba en el exterior, desde ver la NASA hasta distintos países que tenían desarrollo, y yo me sentía una cuestión aspiracional, ¿no? De ese horizonte a donde uno quiere llegar. Yo creo que la industria aeronáutica argentina, es una opinión personal, tal vez compartida o no, fue muy vapuleada, muy atacada. Hoy tenemos un conjunto de detractores que hacen lobby muy fuerte en contra de FADEA y la industria y el desarrollo a futuro de la industria nacional, y por ese lado me surgía la consulta. ¿Cuál es la estrategia, si es que se está desarrollando una, para generar, reconstruir ese vínculo con el resto de la sociedad, para fortalecer ese imaginario donde tener una industria aeronáutica, una industria de avanzada en la Argentina, es algo que es esencial, ¿no? Y también promover esas nuevas generaciones de jóvenes, o no tan jóvenes, que amamos la aeronáutica, o la industria aeroespacial inclusive, que hay ese horizonte que en los últimos 4 años se perdió, ¿no? Fue desapareciendo. Gracias. Sí, ha sido muy golpeada, yo diría, esta fábrica, ¿no? Durante muchos años. La estrategia que nosotros, desde FADEA, que no es lo mismo que hablemos de la estrategia a nivel nacional del Ministerio de Defensa, ¿no? Son dos cosas, son complementarias, pero no son iguales. La fábrica de aviones aquí en Córdoba entró dentro de lo que es los mitos de Córdoba, ¿no? Lo que fue se le golpeó mucho fue cuando pasa al Estado Nacional, en el 2010, o sea, ustedes recuerden que Córdoba mayoritariamente es una provincia en la cual el macrismo es muy conservador. El macrismo ganó allá en aquel momento por un 72%, si mal no recuerdo, de los votos.
eso hace que eso golpeó mucho a la empresa. Es una empresa que, a diferencia de otras como INVAP, siempre ha estado en los vaivenes políticos. O sea, siempre se ha usado a la fábrica para pegarle desde algún lugar. Cuando yo siempre nombro el 55, fue tremendo, y digo tremendo porque acá había una línea de fabricación de motores, que recién se estaba empezando a desarrollar, y cuando vino la Revolución Libertadora, la destruyeron, y sacaron acá, en el predio, todo afuera, para que se oxidara, como muestra de que eso no servía. Y eso está también en la historia, es imposible borrarlo. Entonces, constantemente aparecen cuestiones de corrupción, de estos últimos, en el último periodo nuestro, más aún, y miren lo paradójico, esta fábrica, en manos del macrismo, hizo una querella, se presentó como querellante de los directores que estuvieron entre el 2012 y el 2015. Y hoy, FADEA, o sea, nosotros, el directorio, es querellante. Y hay que desandar eso. Y hay que desandarlo sin que genere lo que después te publica La Voz del Interior, que es Clarín, que te publique, bueno, ahora vinieron de nuevo los corruptos y ahora deja de ser la fábrica querellante. Así que no estamos en un territorio, Córdoba no es un territorio fácil de manejar estas cosas. No obstante, nosotros, la política que hemos tomado es, en primer lugar, en este momento salimos a los medios, hasta ahora ningún medio nos ha atacado, ¿tá? Y eso es muy importante. ¿Y cómo salimos? Salimos con un discurso, tenemos un directorio profesional, tenemos un directorio que tenemos, bueno, no es mi caso, nuestro vicepresidente es aeronáutico, entonces salimos con un directorio, además con experiencia académica. Yo soy decana de la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física, entonces todo eso hace que uno pueda plantarse desde ese lugar. Nosotros no desvinculamos, salvo al gerente de recursos humanos, que no se lo podía dejar, el resto de los gerentes que estaban los hemos dejado. Y hemos ido, esa es una política muy, por lo menos, es la forma que yo tengo de construir. He trabajado mucho con las Fuerzas Armadas, así que es algo que aprendí a hacerlo. Si la persona funciona, si hace las cosas correctamente, si desarrolla los lineamientos que nosotros como directorio hemos definido, la persona no tenemos por qué desvincularla. Esa es mi postura. Estoy hablando del cuerpo gerencial, ¿no? Estamos también desarrollando nuevas maneras de incorporación, con mayor, distintas, con una especie de concurso, y eso lo difundimos mucho, para que la población en Córdoba no nos ataque. Ya hasta ahora la prensa no nos ha atacado. El siguiente paso, no hay otra que mostrar resultados. Y el siguiente paso va a ser la entrega de los Pampa 3, la relación con las pymes. Tenemos una muy buena relación con la cámara esta de pymes aeronáuticos y espaciales, presentar proyectos estratégicos con empresas como AEVEN o como INVAP, que permitan colocarnos, que la realidad hable, y por supuesto difundirlo, porque si no se lo difunde, no se llega a la población, y para difundirlo, tenés que poder difundirlo por los grandes medios. Yo he podido hablar con Cadena 3, que es, bueno, Cadena 3, y hemos podido difundirlo. Entonces estamos muy pendientes de poder llegar con ese mensaje a la mayoría de la población en Córdoba.
creo que lo estamos logrando y que el siguiente paso es, esto es lo que hemos hecho en este año y esto es lo que hemos hecho en el segundo año. Para mí eso es fundamental. Fundamental poder mostrar resultados concretos a partir de productos concretos. Lo de Buenos Aires, digamos ya la difusión a nivel nacional, se la dejo al Ministerio de Defensa, que la está haciendo y por supuesto constantemente lo mantenemos informado para que ellos puedan dar y hablar de FADEA a nivel nacional. Y por lo general no se habla. Mira, yo estuve como en el Ministerio de Defensa en la época de Nilda Garré, fue la responsable ejecutiva de la transición de FADEA a, de Lockheed a FADEA, cuando se compraron las acciones. Nosotros no expropiamos, sino que, porque era una concesión, sino que compramos las acciones, y hoy FADEA como empresa es la que tiene la concesión. Y las instalaciones son del Ministerio de Defensa. Nunca se ha hablado tampoco en Buenos Aires muy bien no se le ha tenido en cuenta FADEA. Eso es así. Y se nota más en Buenos Aires. Acá muchos la quieren y hemos tenido muchos detractores, y eso es lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? Pero creo que si mostramos productos, el Ministerio de Defensa va a poder hacer una muy buena campaña. Alberto ha prometido que el año que viene salimos con planes trianuales, donde el Pampa es uno de los... El Pampa y el IA100, entrenador primario, es uno de las estrellas. Así que, bueno, ahora hay que brillar, porque si no... Buenísimo, ahí estamos. Ahí hay otra pregunta, dice Gustavo Luque. Con respecto al CBA 123 que no se pudo realizar, ¿es posible retomar un acuerdo con Embraer de Brasil? Bueno, historia vieja ya lo del CBA 123. Marcó la diferencia entre Brasil y Argentina. El CBA 123 fue un fracaso en muchos aspectos, para ambas naciones, ¿no? Para ambas empresas. Pero hubo se tomaron distintas acciones. Brasil decidió seguir invirtiendo y Argentina no. Eso marcó ya la gran diferencia que tuvimos. Hoy no tenemos una asociación con Embraer. Y la asociación con Embraer, que nos ayudó muchísimo, es que somos proveedores de partes del carguero, que es el reemplazo no es el reemplazo, pero es similar, del KC-390, que es un carguero que ha apostado mucho en la Fuerza Aérea Brasilera y que ha seguido, a pesar de los cambios. Embraer es una de estas empresas que a pesar de los cambios, inclusive se venden las acciones hoy una sociedad anónima de capital privado, brasilero. Hace 2 años atrás la parte civil le iban a vender a Boeing, realmente lamentable, pero la pandemia hizo que Boeing no la comprara. Así que sigue estando en manos de capital brasilero. Tienen la acción de oro para todos los proyectos militares del gobierno. Y ese carguero ha seguido, y nosotros somos proveedores importantes. Proveemos el portón, proveemos flaps, el timón de cola, así que, y eso nos llevó a, primero, dominar la tecnología de material compuesto, que no la teníamos incorporada. Esta tecnología de material compuesto nos va a permitir hacer el IA100 con material compuesto, o sea que es muy importante los desarrollos que uno va teniendo, aunque sea proveedor. Somos lo que se llama socios a riesgo con Embraer, que quiere decir que si Embraer no vende, nosotros no vamos a cobrar. Es parte de, bueno, ellos son los grandes y nosotros hoy somos pequeños, pero no por pequeños no ha sido importante, porque hemos logrado la certificación internacional. Hoy estamos certificados internacionalmente con las normas de calidad internacional para ser proveedores de parte de Embraer y de cualquier otra empresa. Así que eso es
también un nicho importante de poder explorar, estamos trabajando, y generalmente esos nichos ocurren cuando quieren vender un avión en el país y de pronto se le impone a esa empresa que va a vender el avión, que bueno, que se lo compramos, pero FADEA tiene que ser proveedores de parte de esa empresa. No es fácil conseguirlo, pero creemos que sí, y eso te permite, sí, desarrollar mano de obra y proveedores, porque hoy Embraer, si bien nosotros somos los proveedores principales, hay varias empresas pymes, las mismas que estamos involucrando en el Pampa, que nos proveen, por ejemplo, moldes para Embraer, y que nos van a proveer moldes ahora para el IA-100. O sea que, y están muy interesadas, y ya ahora una de las empresas nos está haciendo los nuevos moldes para Embraer, que es una empresa local de Córdoba. No sé si contesté la pregunta. Vamos, bien, perfecto. Ahí tenemos varias en una. Ignacio Mito dice, bueno, buenas tardes, muy interesante la charla de Mirta y siempre un aporte más que valioso este ciclo al proyecto nacional con desarrollo argentino. Él pregunta, por un lado, ¿qué presupuesto anual tiene FADEA? ¿Cuántos trabajadores directos e indirectos tiene la empresa? ¿Y qué costo aproximado de producción tendría el IA-100? ¿A qué valor de mercado puede salir? ¿Y cuál es un valor tentativo de sus competidores? Todo eso. Varias en una. Ya me olvidé de la primera. Por un lado era el presupuesto anual de FADEA. Yo te voy ayudando. El presupuesto de FADEA es la cantidad de contratos que FADEA consiga. A veces uno cree que al ser una sociedad, al ser del sector público, el Estado Nacional nos paga los sueldos. El Estado Nacional no nos paga los sueldos. Ahora en esta etapa sí, nosotros no podíamos ni siquiera tener ATP, como las empresas privadas, así que el Estado Nacional en este periodo de pandemia nos ha sostenido, pero se sostiene con los contratos. Los contratos, este año, entre el contrato del Pampa, el de mantenimiento, modernización, que es esta línea de negocio que a mí me parece sumamente importante para la región, y servicios de Horas Grove, que es un avión que da servicios para Fuerza Aérea en todo lo que es la escuela, la formación de pilotos. Los contratos son de alrededor 4.200 millones de pesos. ¿Ah? Ese es el contrato que tenemos. Y luego tenemos ingresos que vienen del sector privado. Uno de ellos es el de mantenimiento comercial. Nosotros mantenemos aviones de LATAM. Pero bueno, ese negocio de mantenimiento comercial se ha caído. Con lo cual no tenemos prácticamente este año ingresos de mantenimiento comercial. Estamos trabajando con aerolíneas, pero son cuestiones de pintura y por lo tanto de menor presupuesto. También trabajamos con la ANAC, algunas para el balizamiento de los aeropuertos, así que ahí hay otros ingresos y por supuesto Embraer. Con lo cual el ingreso es un poco mayor que este que te dije, pero alrededor de 5 mil millones de pesos. Recuerden que los aviones son caros. Bien, después otro, la cantidad de empleados. Otro era, ¿no? ¿Cuántos trabajadores directos e indirectos tiene la empresa? Bueno, las empresas de aviación tienen muchos trabajadores indirectos. Generalmente uno tiene en una empresa de otro tipo, tiene muchos trabajadores directos y pocos trabajadores de apoyo. En empresas como esta, en aeronáutica, uno tiene una cantidad importante de trabajadores indirectos, desde la capacitación, porque todos los trabajadores tienen que estar certificados y por lo tanto la ANAC nos exige cursos constantes, mucho control, si bien los inspectores, que son los que controlan lo que hace el trabajador directo, también se lo considera directo, pero no está directo en la producción, sino es el inspector que controla tanto la producción como el mantenimiento de aviones. Tenemos alrededor de más o menos 400 y pico de trabajadores directos, ¿ah? Contando ingeniería. Más o menos 400 y pico, 500. Y 300 y pico de trabajadores indirectos. ¿Mm?
Es Bien. el personal de FADE, alrededor de 850, 860 personas. Y había otra pregunta más. Sí, después pregunta qué costo aproximado Sería de 100. producción. Sí, y a Bueno. qué valor del mercado puede salir. ¿Y cuál es el valor tentativo de los Sí. competidores? Bueno, este es un avión que tiene tren retráctil y motor acrobático. De 2 plazas, porque es un avión para un instructor y el alumno. El precio del prototipo, o que se le llama en la industria los no recurrentes, es de alrededor de $4.500.000. ¿Tá? Lo digo en dólares porque en la aeronáutica se manejan dólares. Cuando habla de los competidores, son aviones que se compran afuera, no existe este avión aquí en la Argentina. Ese es el precio del no recurrente, o sea, el prototipo. El precio sin contar el no recurrente, estamos calculándolo en $650.000. ¿Ah? Y un avión de este tipo, como puede ser el Groba Pistón, un modelo que ya no está en el mercado, pero es aproximadamente $900.000 el precio de mercado. O sea que nosotros creemos que estamos, siempre el no recurrente, después uno lo distribuye a lo largo de la cantidad de productos que va a producir. Tenemos ya los aviones para Fuerza Aérea y la cantidad que ha pedido hace que el no recurrente por cada avión sea $70.000. Por lo tanto, de 650 se va a 700 y algo, y está en un muy buen precio. Por supuesto que los aviones que estamos hablando, como te decía recién, Grob, es un avión que lo tenés que importar, y por supuesto los impuestos de importación son caros, o sea que le encarecen al producto. Pero por otro lado, ese producto se hace en el exterior, muchas veces en países donde tienen la empresa que produce el motor o la aviónica, entonces no tienen que pagar derechos de importación como hacemos nosotros cuando tenemos que importar, porque este avión va a tener un motor acrobático que va a ser comercial, like comics, pero es de Estados Unidos, ¿no? Así que creemos que está en un precio muy competitivo. Muy bien, por acá pregunta Rubén Brites, dice, ¿hay impedimentos internacionales para el desarrollo nacional? Respecto al desarrollo nacional en general o desarrollo nacional particular de los aviones. En principio de los aviones no hay impedimentos. Sí tenemos impedimentos, por ejemplo, si uno quiere comprar, te voy a dar un ejemplo, el KC-390 de Brasil, nosotros no lo podemos comprar porque tiene elementos, lo Perdón, que es la ahí sumó, aviónica. dice, Mirta ahí dijo, de los aviones y sus partes. De bien sus partes, no, en principio no, no hay ningún impedimento, pero los impedimentos son de desarrollos tecnológicos y llegar, nosotros perdimos la carrera en el 55, esa es la realidad, y no volvimos nuevamente a retomarla. Entonces, pero yo estoy convencida que ahora el desarrollo de INVAP y el desarrollo de la industria aeroespacial va a ayudar de nuevo al desarrollo de la aeronáutica, no la parte que sí nosotros manejamos, que es la de las estructuras, o la parte mecánica, sino en todo lo que es electrónica y aviónica. Yo creo que estoy convencida de que podemos hacer la integración del hardware y el software, y eso nos va a dar un valor agregado que para los aviones es muy importante, hoy es central.
Para que ahí estamos. Después Hernán Longoni, ya cerré las preguntas porque había muchas ganas de preguntar, está buenísimo en ese sentido, pero bueno, también, pobre Mirta, que hoy estuviste, muchísimas gracias por esta exposición, son las últimas 3, creo. Por un lado, Hernán dice, GROB 120, ¿va a seguir siendo de FADEA? ¿Y cómo sigue la modernización de C130? Y si el L130... y el TC100 va a ingresar a modernización. El TC. Sí. Bueno, los de GROB, desde mi punto de vista, se lo compró en nuestra época, ¿no? En el 2013, por allí. Desde mi punto de vista, no fue un buen negocio para FADEA. Lo tendría que haber comprado Fuerza Aérea y punto. Pero bueno, lo compró FADEA, es parte del patrimonio de FADEA, y es un avión que tiene algunas cosas interesantes. El que estamos haciendo es parecido, pero tiene muchos problemas el GROB, sobre todo de mantenimiento, porque tiene un mantenimiento muy complicado y hace que constantemente se tenga que parar el avión para mantener. Y eso hace que perdamos, porque nosotros ofrecemos horas de vuelo a Fuerza Aérea, entonces al estar constantemente en mantenimiento, por el esquema de mantenimiento que le hicieron, hace que estamos sacando siempre de vuelo los aviones y hace que Fuerza Aérea nos pague menos horas, utilice menos horas el avión, y por lo tanto es complicado. Pero bueno, es una realidad que hay que asumir, se lo hizo y bueno, veremos qué pasa más adelante. Fuerza Aérea está muy entusiasmado porque ahora quiere el GROB. Hay una relación con Fuerza Aérea y nosotros, que ahora está mejor, pero cuando nosotros quisimos hacer este avión de entrenamiento primario, la idea surgió en el 2011. Y cuando lo quisimos hacer, Fuerza Aérea dijo no, y salió con el GROB. Y las presiones son grandes, yo creo que hay una deficiencia que tenemos nosotros en el Ministerio de Defensa, y que todavía sigue estando, que es la falta de personal técnico civil. Digamos, desde el ministerio. Hay poco personal técnico, y hay poco personal técnico porque los salarios son bajos. Entonces, si yo quiero tener personal técnico muy calificado, que entienda al instrumento militar, que entienda qué es lo que tenga una discusión mano a mano con las fuerzas, y hay que pagar muy bien. Y no es así, los sueldos de la administración pública son lo que son, entonces es muy difícil formar equipos técnicos. Yo había formado equipos técnicos en aquella época, y cuando yo me fui, en el 2012, se fueron todos, y eran todos contratados, y estaban más porque me conocían, habían sido alumnos míos, yo me los traje, y estaban muy entusiasmados. Yo me fui, una de las razones por las que me fui, entre otras, esta cuestión de comprar los GROB, yo estaba en desacuerdo, y bueno, se fueron todos, entonces se desarma, después volvemos de nuevo, entonces ahora hay que armar otra vez, y es complicado eso, ¿no? Pero bueno, creo que es posible hacerlo, ¿no? Que hay que yo creo que vamos bien, pero tenemos que estar mucho más tiempo, si no. Y si no, tiene que ser política de Estado, no puede ser que no podamos conseguirlo. Es muy difícil, fíjate que el satélite había una ley satelital, en medicamentos, había una ley de medicamentos para desarrollar laboratorios nacionales, una, y la otra para los satélites. Y vino el macrismo y bajó las dos leyes. Es decir, eso quiere decir que la población, quizás ya ustedes lo dijeron, pero que la población no lo toma como propio, o que se nos hace. No tengo respuesta. Creo que la única respuesta que a uno le queda es mirando INVAP, cómo INVAP logró en las épocas de neoliberalismo sobrevivir. ¿Ah? Y luego cuando aparece, y nunca dejó, o sea, fue constante, igual que la CNEA. Creo que eso uno debería lograr con FADEA, tener una constancia a lo largo del tiempo, pero es difícil cuando nuestro cliente, lo único cliente principal es Fuerza Aérea. Tenemos que tener otros clientes para poder hacerlo a eso, ¿no?
Bien, sí, ahí sumaba César Alejandro Díaz, dice, la continuidad es la clave. Digo, creo que tiene que ver con eso que vos explicabas, ¿no? Debe ser ahí. Exactamente, Y exactamente. más son las últimas tres y se termina. Martín Krisiwoski dijo, ¿el desarrollo en web profesionales no es un mercado interesante para FADEA? ¿Cómo? ¿El desarrollo de qué? Pregunta, si el desarrollo en web profesionales no es un mercado interesante para FADEA. Estamos discutiéndolo, estamos discutiéndolo. Lo que pasa que el proyecto se hizo, ese proyecto que fue el proyecto Sara, que se llamaba Nombre de Mujer porque le habíamos conseguido un nombre de mujer, habíamos estado pensando mucho tiempo, ¿cómo le ponemos para que tenga nombre de mujer? Porque hay una ministra mujer, en la época de Nilda, y hay una subsecretaria de Ciencia y Tecnología mujer, entonces tiene que tener el nombre de mujer. Y le encontramos el nombre, Sara, Sistema Aéreo Robótico Argentino. Estuvo listo ese proyecto, tardó demasiado en hacerse. FADEA tenía un rol menos importante, el rol central, el gerenciamiento de la CIMBAP, porque lo importante no es el elemento aéreo, sino que es todo el radar, aviónica, entonces CIMBAP era el gerenciador en aquel momento. Son proyectos caros, y bueno, se firmó al final el contrato, yo ya me había ido, se firmó en el 2014. Se empezó un poquito, porque son proyectos lerdos, eran de 3, 4 años, cuando llegó el nuevo gobierno, el primer proyecto que bajó fue el proyecto SAR. Así que ahí quedó. Ahora lo hemos retomado nuevamente, desde otra óptica, menos ambiciosa, y donde FADEA va a tener un rol más importante en el gerenciamiento. Así que estamos discutiendo con INVAP y esperamos, pues probablemente no el año que viene, porque el presupuesto del año que viene hay que votarlo ahora, en octubre, pero hacer la formulación del proyecto y colocarlo recién en agosto del 2021. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo con INVAP, para un avión no tripulado más pequeño primero, y para pasar después a un avión tripulado clase 3. Así que sí, estamos en eso. Una cosa que no contesté, preguntaron del TC, sino que no te había entendido, el 64 y el 100. Me habías preguntado y yo me olvidé. Ese es el Hércules, ¿está? 2 Hércules que se están modernizando, estamos en el 64 modernizándolo, tenemos contrato, y el año que viene, con un contrato plurianual, vamos a terminar el Hércules 64 y vamos a comenzar con el L100. Y también con el Orión, que es un avión de la Armada. Es otro proyecto que teníamos en el 2015, un contrato firmado en 2015-2014, y que se suspendió el pago, así que cuando nosotros empezamos acá, nos encontramos con una deuda de FADEA con los portugueses, que eran los que nos iban a vender ingeniería, que había que pagar, porque había que terminar de pagar, si no, no teníamos toda la papelería que necesitábamos. Así que terminamos de pagar la deuda hace 2 semanas atrás. Pareciera ser que somos pagadores seriales, ¿no? La deuda era de 2 millones de dólares. Así que ya tenemos toda la documentación y el año que viene comenzamos con la modernización del Orión, que es un avión para la... Bien, ahí ahora sí son las últimas. Por un lado pregunta Ramón, ¿qué pasó con el P3B de la Armada? Y Hernán Longoni pregunta, ¿qué pasó con el T-34C1 que estaba para modernización? Esas dos. Bueno, no sé qué es lo que es, ¿qué matrícula? P3B. No, el P3 es el Orión, el que recién dije, el de la Armada es el Orión, y ya la contesté. Bien. Pero la otra, no entendí, ¿qué avión es? ¿Qué pasó con el T-34C1 que estaba para modernización? Creo que está hablando de los Mentor. No, 34C12, es el turbo mentor de la Armada, ahí está. El Mentor de la Armada. Sí.
Bueno, el mentor no está para modernización todavía. El año que viene ya estamos armando el presupuesto, vamos a hacer un presupuesto plurianual y vamos a modernizarle a la Armada Argentina los mentor, y por supuesto le pedimos a la Armada que nos compre el IA-100. Porque no puede ser que nosotros le desarrollemos el mentor, que es todo, en los materiales se va a modernizar, y la modernización es aviónica, donde lo que nosotros ponemos es la mano de obra, el resto se importa. Entonces le vamos a pedir que nos compre, ya le hemos pedido, que nos compre el IA-100. Perfecto, ahí estamos. Ahora sí era verdad, no quedan más preguntas. El agradecimiento enorme, y ahí le paso la palabra a Ramón. Bueno, Mirta, lindo peloteo te hicimos acá para ir practicando cuando te toque responder preguntas insidiosas de cadenas nacionales. Estoy seguro que FADEA va a lograr poner estos temas en agenda, nos va a venir bien a todos. Le quiero agradecer también a Sebastián Ugarte, con el que, bueno, tu compañero ahí, que estuve coordinando la presentación de este encuentro. La verdad que muy fácil trabajar con él, a todos ustedes. Y comentarte, nombraste mucho al INVAP, un compañero que hoy dirige ahí el INVAP, Facundo De Lucci, formó parte de estos encuentros, y surgió esta misma pregunta: ¿cómo hacer para lograr la continuidad, que es lo único que permite el desarrollo a largo plazo de una planificación, ¿no? que permita el desarrollo? Y yo arrimo un intento de respuesta, que es una mixtura entre construir identidad, que es lo que intentamos hacer nosotros desde la política, que un compañero, una compañera que es concejal o candidata a intendenta en el cordón del conurbano bonaerense le explique a sus vecinos que la realidad concreta dependen de estas cosas, y también, y vos lo explicaste muy bien hoy, una sinergia, una mixtura entre los negocios privados, porque es amor y dinero las dos cosas, ¿no? Facundo hizo esa exposición y comentó la cantidad de ensamblajes de pymes que existen. Yo creo que con un poco de continuidad, empresas como FADEA van a poder enraizarse adentro de la comunidad, y creo que Córdoba tiene un lugar protagónico en el destino, en el concierto de las provincias para una Argentina de la producción y el trabajo. Me parece que espacios como el nuestro tenemos que poner en valor esto para que no crezcan posiciones efervescentes como la del gobernador Cornejo pidiendo la disolución nacional. Creo que invito también a todos los hombres y mujeres que participaron hoy a poder dar estas discusiones, salir. A veces uno se posiciona cómodamente hablando con gente que habla el mismo lenguaje, para que entre todos podamos construir una red, nosotros le decimos Red Nacional de Capacidades, que pueda generar esta identidad a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Contá con nosotros, Mirta, vos y todo tu equipo. Somos la mayoría de Buenos Aires, pero hay en toda la Argentina, para poder difundir lo que vos creas conveniente para poner un mensaje de esperanza en la Argentina. Así que, bueno, te agradezco profundamente y te dejo cerrar con un mensaje con lo que nos quieras decir para ver cómo seguimos a post-pandemia. Mando un abrazo y un beso grande. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy a disposición para todo lo que ustedes quieran, cuando quieran hablar de distintos temas. Una cosa que le voy a decir a Sebastián Ugarte es que cuando difunda todas las noticias de FADEA, te las mande para que ustedes también las puedan difundir, ¿no? Y creo que estamos en un momento difícil, pero que también estamos en un momento en el cual podemos reflexionar sobre esto que estamos pensando, de cómo va a ser el futuro. Yo creo que es muy importante, porque además cuando pasan momentos difíciles o crisis, es fundamental tener pequeños proyectos que nos hagan mirar hacia el futuro y que nos hagan ver las cosas que podemos hacer, y que esos proyectos estén articulados en un proyecto nacional. Yo creo que es central eso. A veces pensamos, o a veces no encontramos esos pequeños proyectos, o a veces pensamos solamente en los grandes problemas que tenemos.
nosotros somos un pueblo, y lo digo además inclusive por Córdoba, que es tan conservadora y sin embargo ha tenido en algunos momentos picos de explosión. Y bueno, nosotros hemos tenido en la década del 50 un gobernador peronista, y a veces nadie conoce que hemos tenido un gobernador peronista que fue el que crea Industria Mecánica del Estado. Porque a veces no difundimos en su momento, o porque quizás, como la historia la cuentan los ganadores, la Revolución Libertadora, que también nace aquí, tapó todo eso. Pero no obstante, una cosa que yo siempre he visto desde mi lugar, ¿no? Obviamente, es que también Córdoba tiene corrientes subterráneas que andan por ahí y que se encuentran y que logran generar, a veces hechos pequeños, pero muchos de estos hechos pequeños, hechos importantes. O sea que yo creo que tenemos eso un poco todos los argentinos, de que podemos generar, a veces en el momento menos pensado. Yo recuerdo, y yo creo que tendríamos que todos recordar, yo milito en el Frente para la Victoria desde el año 2002. Cuando vino Néstor Kirchner a hacer la campaña que medía el 2%, ¿ah? Nosotros lo trajimos a Córdoba, y para todo el mundo estábamos locos, porque encima el PJ a nosotros no nos quería demasiado en Córdoba. Así que cuando Kirchner ganó fue para nosotros realmente increíble, y en poquitos años él logró estabilizar a la Argentina y volvió a nacer ese sentimiento nacional. Y surgió en un momento del menos pensado, porque yo creo que él tampoco pensaba. Ellos pensaban, cuando hablamos con él acá en Córdoba, que bueno, se presentaban a estas elecciones como para ir entrando a crear un espacio político, pero pensaban que recién en el 2007 a lo mejor podían ganar. Y sin embargo, estas casualidades o no de la historia hizo que él gobernara en el 2003. O sea que de pronto, algo que uno no se lo imagina, de pronto en nuestro país pasa. O sea que yo creo que ese elemento que tenemos en la Argentina, que muchas veces es malo, pero también tiene como bueno esta fuerza que tenemos, creo que es a donde tenemos que hoy apuntar para poder salir adelante, porque la situación en la que estamos es muy difícil, pero creo que Alberto está conduciendo esto, hay que apoyarlo a Alberto en este momento, y creo que tenemos que encontrar esos proyectos y esos nichos que después nos permitan realmente volver a ponernos de pie. Buenísimo, Mirta. Y una cosita más, cuando estuvo Raúl Kulichevsky, el presidente de la CONADE, nos prometió visitas ahí a todos los centros, así que se armó como una especie de viaje de egresado post pandemia. Nos encantaría ir a Córdoba, Por supuesto, comer alfajores por supuesto. y conocer la fábrica, así que te comprometo para algún futuro cercano poder hacer un viaje no sabemos con cuándo, los pero... con las compañías. Sí. Pero yo me agarro de la promesa que me hace levantarme todos los días para encarar el futuro. Exacto. Bueno, un saludo enorme a todos. Abrazo a todos. Un saludo enorme a todos y gracias. A vos, Mirta, muchas gracias.